no quería perder el puerto. Evidentemente no quería perder el puerto de Buenos Aires, que era, el otro día Robelli que lo explicaba bien, era el ingreso de todos los elementos, digamos, del fuerte económico del país. Tanto es así que todas las líneas ferroviarias, creo que Robelli lo señaló, si uno ve, todas las líneas ferroviarias vienen hacia Buenos Aires. Algunos dicen, muchos dicen ahora, hay que renovar, recrear el ferrocarril, armar el ferrocarril. Yo lo que digo es, armémoslo pero en forma distinta, porque si lo armamos igual, evidentemente no tiene mucho sentido. Y resulta que cuando se llega al 80, y las oligarquías del interior con las oligarquías del puerto sellan el acuerdo final, allí se federalizó Buenos Aires. No, pero yo quiero saber específicamente la actitud de Urquiza. ¿Con quién tranza Urquiza para dejarla el triunfo en tren de encontrar respuestas? Yo creo que Urquiza intentó organizar el país sin Buenos Aires, que es el periodo justamente donde Buenos Aires se separa. Urquiza hostiga bastante a Buenos Aires, no lo logra dominar y de alguna forma intentó con su capital en Paraná sostenerse desde ahí, no logra contenerlo y yo creo que aceptó que una cosa era la Argentina con Buenos Aires y todo el territorio y otra cosa era que Buenos Aires se convierta en otro Uruguay, que es lo que pasó por otro lado. Yo creo que ahí lo que hace Urquiza, más allá de las consideraciones personales que se pueden hacer, que hay un montón, tenía mucha deuda con Brasil, hay muchas cosas que se le fueron agregando, que ahí está la participación del Imperio Británico, pero además yo creo que hay la aceptación de que para construir este país había que resignar los intereses a favor de Buenos Aires, que Buenos Aires se constituya en cabeza. Y de alguna forma, desde Buenos Aires, que podía haber apuntado a ser otro Uruguay, Buenos Aires, la primera provincia que tiene ferrocarril. ¿Por qué si tiene tan claro eso no lo tranza por la diplomacia y llega a una batalla? ¿Por qué llega a la batalla? Bueno, por la derrota que lo acepta. No siempre lo aceptante. Claro. A lo mejor lo acepta. Puedo, a ver si sirve. Dos palabras. De uno, que si no nos dos palabras. nada. Yo no voy a decir nada, simplemente voy a decir dos palabras para tenerse en cuenta lo que opinan. Traición como tanto, como los hermanos Reina Fe, bueno, Arrancayaco, todo lo que sabemos. Traición y era el hombre más rico del país. Y una de las cosas que infiero que le prometieron es no tocarle lo de él. Era el hombre más rico del país, eso no hay ninguna duda. Esas dos cosas, yo creo que respuesta a esas dos cosas, porque a lo mejor a la compañera le respondemos con eso. Traición y que transó. Sí, traición y era el hombre más rico del país. Que transó. Lejos el más rico. Sí. Claro, para que no lo toquen lo de él. O sea, él priorizó su riqueza, mantener lo suyo y traición como todos los poderosos, siempre traicionaron. Siempre traicionaron. Los hermanos Reina Fe, que no sé si fueron ellos, pero que en la Arrancayaco, que mataron a Facundo Quiroga, que bueno, en fin, los más poderosos traicionaron. El mismo Rosas. ¿Hay alguien que haya visitado en Entre Ríos la casa de Urquiza? Vale también, vale también. ¿Ustedes piensan que Urquiza en esa época tenía un lago artificial donde él se desenvolvía con una pequeña nave de esas que circulaban en Estados Unidos con el redondelito para andar por ahí? Las Mississippi. Si no vivieron esa experiencia, vayan, porque todavía está y se puede ver. No está la nave, por supuesto, pero está todavía el lago hecho a... ¿Se imaginan? En 1830, 1840, hecho a pala por los siervos de la gleba. Las empresas que tenía, manejaba el correo, manejaba un montón de empresas. Era más rico. Entonces traiciona a los caudillos del interior, digamos, los está engañando desde antes, teóricamente. Lo que pasa es que cada uno de los caudillos del interior también tenían sus propios intereses. Según el mismo Horacio lo revelaba el otro día, cuando Facundo le manda la carta que le manda el santafesino al propio Rosas, denunciándolo. El gran caudillo hubo algunos grandes caudillos del interior,
¿quiénes eran? Artigas, ni que hablar de Güemes, ni que hablar del Chacho Peñalosa, pero estoy hablando, y fundamentalmente en el caso del Chacho Peñalosa, de tipos salidos de la gente, representativos de los intereses de la gente, y no de las oligarquías regionales que ya había y que se fueron incrementando y que hoy son las dueñas de la provincia, lisa y llanamente. Es decir, esto tampoco es historia antigua, es antigua en el relato, pero está presente. Si ustedes se remiten a un montón de antecedentes, van a encontrar que el apellido Rodríguez Sá está vigente en San Luis desde aquella época. Y hay un montón de historias de ese tipo. Otras después se agregaron. Pues una pregunta que me inquieta desde siempre. 36 años en la vida de una nación de diferencia no es nada. Comparo 1776, Estados Unidos, independencia. 1810, nosotros. ¿Cuál es la gran diferencia con respecto a que Estados Unidos pudo salir como salió, como la primer potencia hoy, capaz que ahora disminuyendo por el tema de China, y nosotros nos quedamos en la nada, cuando podíamos haber hecho de este país un país un poco más grande de lo que somos? Esa es mi gran duda. Me imagino que ustedes tampoco la tienen. Sí, volvemos al tema de la traición. Volvemos al tema de la traición. Tengo una respuesta tentativa a esto. Primero, Estados Unidos dividió la tierra y generó a los farmers, ¿no? ¿Sabe que eso lo había leído yo? Bueno, que eso había es repartido un mejor el elemento. tema de las tierras. De hecho, Yo la respuesta, compañero. ¿Cómo? Eso es una parte. La segunda es que el sur de Estados Unidos genera una riqueza también extraordinaria con la esclavitud. Esto es fundamental. Y aquí, en este país, cuando se realiza la mal llamada conquista del desierto, 1880. evidentemente la tierra no se reparte. Y toda la inmigración que viene, en lugar de ir al campo, la mayoría queda en las ciudades y fundamentalmente en Buenos Aires. Entonces, la no distribución de la tierra generó una oligarquía que, en lugar de invertir en la Argentina, como hubieran sido si eran pequeños campesinos que no podían irse a Europa, la oligarquía se iba a Europa todos los años, muchos no conocían sus campos, llegaban en el bar, llevaban la vaca para darle la leche, bueno, tiraban toda la vajilla, porque después compraban nueva, la famosa después iban a tirar manteca al techo, que eso es cierto, no son anécdotas, pero de todos modos, bueno, y yo creo que esto es lo que generó. Entonces, esa riqueza acumulada y desperdiciada, porque además no quedó en el país, genera la diferencia. Claro, pero por lo menos ¿Puedo agregar? hay una diferencia también abismal con Estados Unidos. Ellos pudieron consolidarse como un país industrial y nosotros Hay una cuestión no. de... Hubo proyectos después del 29 del crack de la bolsa, pero no, ya sea con los conservadores, la República del Fraude, con Perón, pero no terminamos de consolidarnos nunca como un país industrial. Y no, porque volviendo a la cuestión de Buenos Aires y las provincias, cuando Estados Unidos hace la conquista del oeste, la Puebla. Y lo que sigue creando valor es el trabajo. Nosotros seguimos teniendo la Patagonia casi deshabitada. Para algunos criterios de Naciones Unidas, la Patagonia es un territorio deshabitado. Así. Bueno, falta trabajo. Y eso son las cosas que llegó. Ahí el señor quiere... Sí. No, que además de lo que dijo el profesor, hay que tener en cuenta que ese norte industrial se impuso sobre el sur esclavista y dependiente de Inglaterra, porque Inglaterra apoyaba al sur.
Entonces, acá pasó lo contrario, la oligarquía se impuso el modelo agroexportador, siendo asoció principalmente a Inglaterra. Tuvieron un proyecto claro industrializador, ¿no? Claro, Que sí. planteó Hamilton fundamentalmente. Triunfó en Claro. Inglaterra. Eso creo que es una de las explicaciones que se puede. A ver, por allá, fuerte. Sí, por otro lado también considero la diferencia entre que ellos son protestantes y tienen eso que son los elegidos de Dios para hacer las cosas bien, y nosotros somos católicos donde me refiero como donde toda la vida estamos acá, sufrimos para en el más allá estar bien. Con lo cual muchas veces nos hemos convertido en un pueblo de, digamos, no buscando ese futuro, sino más bien esperando alguna vez que La salvación más allá. Y eso está visto muchas veces en su clase dirigente empresaria, que siempre estaba, sobre todo a principios del siglo XX, cuando grandes inventos de la electricidad, también fue 1800 y pico, y la lamparita y la radio y todas esas cosas que siempre estaban buscando, y las grandes corporaciones alimenticias, mientras nosotros, carne. Yo no sé cuando hablas de nosotros a qué te referís. Claro, ¿Al pueblo? claro. ¿A qué te No, me refiriendo refiero a la clase a la región, dirigente? Aparte de la religión. Me refiero a la religión en general, la región en Pero general. fue mejor la religión de ellos que la religión nuestra. Y sí, eso es lo que estoy diciendo. Eso es lo que... De a uno que si no, no se entiende. Yo creo que eso lo que ayudó esa concepción religiosa es a conformar esta idea del pueblo elegido, ¿no? Y del destino manifiesto, que fue el que generó toda la proyección imperialista a Estados Unidos, porque la estructura de alguna manera mental del imperialismo está en esto. En el caso de Estados Unidos, en el destino manifiesto, que todavía lo siguen utilizando, porque cuando viene la Richardson y viene y plantea prácticamente que el litio y todo son necesidades que ellos tienen y entonces la van a cuidar, todavía siguen jugando con esto y con la doctrina